México, mi querido México, es un país tan único y hermoso, lleno de tanta cultura y diversidad. Me encanta disfrutar de todos tus pueblos mágicos, tu deliciosa comida y tu preciosa música. Pero, ¿en qué te hemos convertido? Décadas de corrupción, abuso de poder, negligencia y crimen organizado han desencadenado que el reciente año 2025 haya sido uno de los más perturbadores que ha enfrentado el país. Y en este video te estaré mostrando solo algunos de los casos por los que en 2025 México tocó fondo. Era la noche del 1 de noviembre de 2025. El municipio de Uruapan, Michoacán, celebraba su hermoso Festival de las Velas, y en dicha festividad se encontraba el alcalde municipal, Carlos Manzo. Manzo se caracterizaba por tener una postura rígida contra el crimen organizado de su municipio, e incluso llegó a declarar que delincuente que se tope, que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, habría que abatirlo. También se caracterizaba por alguien que no se escondía tras un escritorio, sino que iba al frente liderando a su policía municipal y atrapando a toda persona que se dedicara a cualquier actividad criminal. Esto claramente generó la admiración y gratitud de su municipio y de todo el país, pero por otro lado, se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato para los líderes del crimen organizado. En septiembre de 2025, tras el asesinato de un policía municipal, Carlos Manzo canceló las festividades del grito de independencia, argumentando que no se podía gritar la famosa frase "Que viva México" en un país tan ensangrentado. Además, también solicitó el apoyo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum para contener la violencia, argumentando que los grupos delictivos ya estaban operando con armas de uso exclusivo del ejército. Claramente, podemos darnos cuenta que Carlos Manzo era alguien valiente y con un carácter bastante fuerte, pero se enfrentaba a un problema que él solo no podría terminar. Los grupos delictivos ya lo superaban en armas y recursos, pero lamentablemente ese apoyo que estaba solicitando nunca llegó. Y así, remontándonos a la noche del Festival de las Velas, Manzo y su familia se hacían presentes ante su pueblo para celebrar esta fecha, cuando 8 detonaciones esfumaron la alegría de esa noche. Un joven de 17 años, vestido de blanco, se hace presente en la escena. Manzo iba acompañado por sus escoltas, pero al haber tanta gente el día del evento, no pudieron evitar que las personas se acercaran de más. El alcalde se encontraba tomándose fotografías con un grupo de niños, cuando un individuo se acercó con un arma y disparó en 8 ocasiones, impactándolo en el abdomen, el brazo, y además, un regidor y una escolta también resultaron heridos. El atacante fue abatido en el lugar por el equipo de seguridad de Manzo. El alcalde fue trasladado de urgencias a un hospital local, donde su fallecimiento fue confirmado unas horas después. Este caso provocó la indignación de todo el país. Se hicieron varias marchas y manifestaciones en honor del alcalde, pero en particular nos quedamos con un muy mal sabor de boca. Este caso representa la desagradable situación por la que está pasando México, el país donde pierdes la vida por hacer las cosas bien. Este caso es sin duda uno de los más perturbadores que se han descubierto en México. Y cómo no serlo, si claramente nos recuerda a los holocaustos de la Segunda Guerra Mundial o a los campos de exterminio en Camboya de los años 70, cuando pensábamos que este tipo de hechos jamás se volverían a repetir y mucho menos pensar que algo de esta magnitud nos tocaría tan cerca. Terminamos descubriendo las atrocidades del Rancho Izaguirre. En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió 3 hornos crematorios, numerosos restos óseos y más de 500 restos personales, entre los que se encontraban ropa, zapatos, mochilas y hasta cartas para seres queridos. Los hornos tenían dentro huesos humanos en diferentes estados de descomposición. En la actualidad, todavía se desconoce el número total de víctimas, pero lo que sí podemos saber, gracias a los testimonios de algunos sobrevivientes, son todas las atrocidades que ocurrieron en este lugar. El Rancho Izaguirre era un centro de reclutamiento y adiestramiento de uno de los muchos grupos delictivos que hay en el país. Básicamente, a todas las mujeres, hombres y adolescentes que fueron víctimas de este acontecimiento eran traídos en contra de su voluntad, ya que, según testimonios, todas las personas iban en busca de algún empleo con un salario llamativo, ya sea guardia de seguridad, trabajos de campo, etc. Una vez las víctimas asistieran a la entrevista de trabajo, eran privadas por completo de su libertad, para poder ser transformados en asesinos en contra de su voluntad. Una vez en el rancho, todos eran despojados de su identidad y pertenencias,
para poder comenzar con el perturbador adiestramiento. Según testimonios de los sobrevivientes, una de las prácticas que se hacían eran obligar a los secuestrados a pelear entre ellos a muerte. Y en caso de negarte a hacerlo, simplemente acababan con tu vida. En pocas palabras, esto era un matar o morir, como si se tratara de gladiadores romanos de la antigüedad. Pero el sufrimiento no terminaba ahí, sino que obligaban al sobreviviente a alimentarse única y exclusivamente de carne humana durante varios días. Asesinar, comer carne humana y dormir entre cadáveres para poder sobrevivir claramente iba a despojar de cualquier sentimiento y emociones a los sobrevivientes. Pero esto era lo que buscaban los grupos criminales: convertir a personas normales en sicarios sin piedad, capaces de cualquier cosa, para después darles armas y ponerlos a pelear en contra del ejército mexicano o los cárteles rivales. Claramente, este es un hecho inquietante y perturbador. Ya era sabido que los cárteles secuestraban de esta manera a inocentes para convertirlos en sicarios, pero jamás nos imaginamos de todos los horrores que estas personas pasaron en realidad. Dudo que este sea un caso aislado. Incluso, estoy seguro que Rancho Izaguirre no es la única localidad en la que han sucedido este tipo de atrocidades. Y estamos seguros de eso, porque el número de desaparecidos actuales en México realmente da mucho miedo. Si nos basamos en cifras oficiales, entre mayo de 2024 y mayo de 2025 hubieron más de 14,000 personas reportadas como desaparecidas. Y solo para que te des una idea de la magnitud tan atroz de esta cifra, hay que entender que 14,000 personas desaparecidas es igual a una desaparición cada 37 minutos. Pero claro, esto solo es teniendo en cuenta las cifras oficiales. Sabemos que la cifra de desaparecidos es aún más alta, ya que incluso en algunos estados no existen las condiciones para denunciar, y que también, en muchos casos, las denuncias de desaparición son descartadas por autoridades incompetentes, que más que ayudar, entorpecen los procesos de búsqueda de los desaparecidos. Desapareció hace 10 meses y no ha sido localizada, y hasta hace una semana están haciendo diligencias para buscarla. También es bien sabido que las autoridades poco se interesan por la búsqueda de estas personas, tanto así que han surgido más de 100 grupos colectivos creados por civiles para encontrar los restos de las personas desaparecidas y darles el descanso que se merecen. Estos grupos se dedican a buscar debajo de cada piedra, y a pesar de contar con pocos recursos para las búsquedas, han logrado hacer un mucho mejor trabajo que las autoridades. Tanto así que uno de estos grupos fue el que dio con el descubrimiento del Rancho Izaguirre. A pesar de que el gobierno ya había intervenido en el lugar tiempo atrás, no se habían dado cuenta de los miles de huesos calcinados que había debajo del lugar, hasta que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió los 3 hornos crematorios. Esto claramente revela la enorme falta de empatía y las pocas ganas de trabajar por parte del gobierno, el gobierno de México, en el que, si desapareces, para ellos solo eres un archivo más del montón. Si te impresionó la cifra de desaparecidos, espera ver la cifra de homicidios de este reciente año, porque esta supera los 20,000. Para que realmente puedas darte una idea de lo gigantesco que es este número, con todos esos homicidios, se podría llenar una cuarta parte del Estadio Azteca. Y si hacemos los cálculos, nos daremos cuenta que en este año ocurrió un homicidio cada 25 minutos y medio. La cifra exacta fue de 20,674 personas, hombres, mujeres y niños que ya no pudieron regresar a casa, que dejaron a una madre desamparada, una esposa viuda o un hijo huérfano. La inseguridad se ha convertido en el pan de cada día de este país, pero este problema de inseguridad no es algo que haya aparecido de un día para otro. Es el fruto de años de corrupción, narcopresidentes que jamás tuvieron consecuencia alguna por sus actos, organizaciones criminales presentes en prácticamente todo el país y líderes de cárteles que buscan su beneficio propio, sin importar las vidas que se lleven a su paso. Es bastante triste pensar que a más de 20,000 mexicanos, con familias, amigos, sueños y metas, le arrebataron la vida este reciente año. Pero a los que aún seguimos aquí, solo nos toca agradecer el privilegio de seguir con vida y rezar para que en los próximos 25 minutos no seamos el siguiente. Este año fue bastante difícil para México. Solo deseo que nadie de los que está viendo este video haya pasado por una situación de estas, que tu familia esté completa, que tus amigos estén con bien y que te encuentres lejos de los crímenes que acechan a México día con día. Y si tú o alguien cercano a ti fue víctima de algún crimen,
Solo puedo desearte que encuentres consuelo.